Y para variar tenemos fosas con cista de tapial, que sería el contexto 4000 y el enterramiento de la parte izquierda. 3 fosas con tumba de cista de ladrillo, que serían el contexto 5000, el contexto 4900 y el contexto 4300. El contexto 4700, que haría relación con una tumba de fosa con cista de ladrillo. Y por último encontramos el contexto 5100, una tumba de fosa con cubierta de lajas de pizarra. También encontramos pozos de captación de agua. Encontramos el contexto 1300 y 1600. Ambos durante el proceso de excavación tuvieron que abandonarse porque se empezaban a negar de agua. Siguen una misma tipología, ambos son redondos, y durante su periodo de desuso se rellenaron con basureros se rellenaron con escombros con uso de basureros. También encontramos fondos de cabaña, dos, el contexto 1500 y 2001. Estos fondos de cabaña contienen postes interiores y durante su desuso se amortizaron como basureros, con materiales de desecho. Y por último encontramos los hoyos tipo silos. Tenemos, aparte de estos dos, otros 6 hoyos que siguen un mismo patrón. Ambos tienen entre 1 y 2 metros de longitud y una media de medio metro de profundidad. También se encuentran incompletos porque parte de estos hoyos se encuentran debajo del perfil, que no es excavado de la trinchera. El estudio de materiales. Como el resto más abundante en casi todas las excavaciones es la cerámica, donde se puede sacar información, pero esta información no se puede contrastar, ya que en los diferentes contextos aparecen diferentes cantidades de cerámica. Entonces lo hemos clasificado por la fractura por las funciones, donde encontramos un 80% de una fractura de torno rápido, un 17% con un torno lento tormenta, un 0,12 de molde, un 2% de mano y un 2% determinado que no se ha podido saber su fractura. También se pueden clasificar por tipologías, como vemos en la imagen. Encontramos tipologías muy variadas como ollas globulares, jarras, cuencos abiertos, jarritas carenadas, orellitas panzudas y vasijas de almacenamiento. Todas estas cerámicas están relacionadas con actividades de cocina y de consumo de alimentos. Podemos ver algunos ejemplos, una jarrita carenada, una olla con decoración a base de líneas unidas y por último un fragmento decorado con líneas incisas realizadas con papel. También se han encontrado fragmentos de objetos metálicos como clavos, remaches de escarpias y un cuchillo de espiego recuperado en este contexto en 1600 que todavía conserva la parte proximal del enmanque. También la industria lítica, que tiene una escasa representatividad, con un objeto de cuarcita, como vemos en la imagen, y 2 objetos de sílex, que se estima que pueden ser parte del uso de los trillos. Y en otros restos hay numerosos restos de teja y adobe que pertenecerían al edificio de culto o estas piezas discoidales de cerámica reutilizada, cuya funcionalidad se cree que son contrapeso de usos. A modo de conclusiones, primero se habla de las fases que tiene este yacimiento. Podemos decir que la fase 1 se corresponde con el uso inicial de este edificio y los enterramientos en el sustrato geológico. También está con el inicio del uso de los pozos, de los fondos de cabaña y de los hilos que todavía dura su uso durante la fase 2. Durante esta primera fase hay una reutilización de las tumbas, ya que se encuentran huesos largos y cráneos en lugares marginales de estas tumbas. En la fase 2 no hay un cambio significativo en el material cerámico y se sigue utilizando la misma tipología de enterramiento, fosas simples con cabecera marcada con orejeras. Y la fase 3 se corresponde con el abandono de todas estas estructuras y la formatación de los hoyos y los fondos de cabaña y de los pozos. También en el ritual funerario. Todos los enterramientos siguen un mismo patrón, de cúbito supino, de oeste a oeste, los brazos cruzados sobre el pecho, el abdomen o la pelvis y en posición orante o durmiente. Hay una total ausencia de ajuar funerario, lo que se cree
que puede ser entendido como que se les enterraban desnudos o con su sudario. También hay una ausencia total de ataúdes, pero se han recuperado restos de madera que se cree que pueden ser de las tapas para tapar estas tumbas. Y como he dicho antes, hay una reutilización de las tumbas porque se han localizado huesos largos y cráneos en posición secundaria y en lugares marginales de estas tumbas. En los grupos de las y las patologías previas existe una variedad de edad, desde los teniendo que tenemos 29 cuerpos completos, 18 de ellos corresponden a adultos y 11 de ellos a infantiles, teniendo en cuenta que dentro de este grupo se han añadido aquellos individuos que no tienen una madurez ósea. Y unas patologías previas que se ha podido ver durante las excavaciones, que en el contexto 4200 se encontró un acceso dental provocado por una grave caries, y en el contexto 4500 se han encontrado restos de un neonato en posición invertida al cuerpo, que se ha podido, es la hipótesis, se cree que la muerte se ha producido durante la gestación o el parto. Más tarde, la articulación espacial. En este yacimiento se han podido diferenciar tres zonas muy claras. Una zona del edificio que se corresponde con la parroquia o con la iglesia de la comunidad, una zona de la necrópolis y una zona de hábitat. La zona del edificio es el eje vertebrador de esta comunidad y tiene el foco cultural y el foco de poder. Hay una diferencia entre la zona de hábitat y la zona de edificio, es la utilización de los materiales, ya que esta zona de edificio utiliza materiales constructivos perecederos, o sea, que duran en el tiempo, mientras que la zona de hábitat son perennes, objetos, materiales vegetales y barro. Entonces, este uso diferencial de los materiales también sucede en las tumbas y este uso diferencial se entiende como que son estructuras de prestigio. En la zona de hábitat no se han encontrado, solo se han encontrado estructuras negativas que se pueden situar al norte de la iglesia y no tienen una especialización concreta, una especialización espacial concreta. Y por último, los aspectos sociales. Según los primeros datos, se constata una elevada presencia de material mudéjar. Esto es debido a que el origen de este núcleo rural se puede asociar a la consolidación de las Extremaduras castellanas durante la caída de Toledo en 1085. En este periodo se da las repoblaciones procedentes con gente del norte que llega a esta comarca y adopta la cultura y la arquitectura mudéjar para crear una propia identidad frente al resto de las repoblaciones. Por ello es que tienen material mudéjar. En la última fase, en la fase 3 o a mediados del siglo XIV, se refleja un empobrecimiento, ya sea en el empobrecimiento material como en los enterramientos. También se incrementa la mortalidad infantil, desde un 20% a un 53%. Esto quiere decir que hay un endurecimiento de la vida que provoca la desaparición de este poblado. Pero no solo se da en esta comarca y en este poblado, sino que este proceso se da en toda Castilla. Y por el momento, todos son los datos iniciales que hemos podido sacar de la excavación. Muchas gracias.